Bueno, comenzamos a grabar. Bueno, espero que me escuchen. Buenos días a todos y todas. Bueno, gracias por estar. Eh, Voy a empezar como empiezo casi todas las veces que nos encontramos. Digo, queremos nuevamente darles la bienvenida a este espacio que hace ya muchos años hemos denominado Pensando lo Vincular. Para los que vienen por primera vez y para los que ya son habitués, les contamos que los primeros y terceros viernes del mes, de 12 a 13:45, nos reunimos por Zoom para compartir reflexiones y experiencias acerca de nuestras prácticas. Antes de comenzar la mesa de hoy, quiero adelantarles la próxima, que es el primer viernes el 7 de noviembre, el primer viernes de noviembre, sobre lo fraterno en la Clínica de la Diversidad, y las invitadas son Claudia Ábalos y Silvia Resniski. El eje temático que propusimos para este año es experiencias en la Clínica de la Diversidad. Nos interesa especialmente trabajar desde una perspectiva que tenga en cuenta la construcción de las subjetividades a la luz de los nuevos imaginarios sociales, familiares, culturales, tratando de pensar estas afectaciones en nuestra clínica. Y desde esta perspectiva es que convocamos a dos colegas amigos de la casa, María Laura Méndez y Pablo Farneda, para charlar sobre lecturas de Spinoza, una perspectiva epistemológica para pensar lo vincular. Le voy a pedir a Pato que comparta pantalla un poquito para poner el nombre de un libro que se llama como La Mesa, que hoy se trata, la mesa de hoy, de un anticipo del libro del mismo nombre, que lo están viendo, que va a estar en las librerías durante el mes de noviembre. Para los que están interesados, voy a pasar después, antes de terminar, está en el chat, va a estar en el chat, pero antes de terminar vamos a pasar un link que sirve para la preventa que comienza hoy. La preventa significa que uno compra el libro con un descuento y se lo van a enviar cuando ya esté listo el libro durante el mes de noviembre, porque tuvimos problemas con la imprenta que no llegó para hoy, entonces decidimos hacer la preventa, hacer el lanzamiento, pero la presentación más formal será para probablemente principios del año que viene. Bueno, este texto surge a partir de las clases que María Laura y Pablo dieron en los años 2020, 2021 y 2022 de manera virtual, convocados por la dirección científica del Centro Oro, que en ese momento coordinábamos Débora Belmes y yo. Estos seminarios constituyeron una de las primeras experiencias de docencia virtual que nos acompañó durante el tiempo del COVID-19 y tuvo una gran repercusión por estar online y también por permitir el diálogo con los participantes en un momento donde el riesgo del aislamiento produjo situaciones de angustia y soledad. En este sentido, estos cursos brindaron herramientas para poder pensar el contexto que se estaba viviendo, que estábamos viviendo. Bueno, aunque todos los conocen, voy a presentar brevemente a María Laura Méndez, licenciada en Antropología de UBA, doctora en Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ex docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la UBA y de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Entre Ríos, y actualmente codirectora de la Maestría en Vínculos y Diversidad y el Hospital Italiano. Da cursos en diversas instituciones, entre ellas en la PPG. Y nos acompaña Pablo Farneda, doctor en Teoría e Historia de las Artes de la UBA, licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Entre Ríos y docente de grado y posgrado en distintas instituciones del país y el exterior. Bueno, ambos son muy amigos nuestros de la casa, es un gusto que estén. Bueno, Pato, podemos sacar el compartir pantalla y le damos la palabra a María Laura primero y a Pablo después.
Buenos días a todos. Muchas gracias a todas las caras que veo y me parece que hay mucha gente que no la puedo ver porque no están todos a la vista de esta pantalla, ¿no? Primero, un agradecimiento, Susana, por tu iniciativa, porque también fue iniciativa de Susana junto con Débora Belmes hacer este desafío que fue hacer sí, un primer curso virtual, por lo menos sí era el primero del Centro Oro Seguro, y en realidad en ese momento hasta dudábamos de su éxito, pero fue un éxito porque mucha gente lo siguió en todo el país, ¿no? Y en el extranjero también, porque esto ha ido también, por supuesto, a otros lugares y recibimos siempre repercusiones de este curso, ¿no? Es un curso que inauguró la virtualidad, de alguna manera. Y yo les decía recién a Pablo y a Susana que parece el destino, porque también este lanzamiento es virtual, o sea que parece el destino, parece ser su virtualidad. Si bien el libro va a estar en papel, también va a estar de forma virtual. O sea que bueno, ante todo, gracias por supuesto a la APPG, a Susana por este espacio, por brindarnos este espacio. Y yo voy a tratar de hablar un poco de por qué hoy es importante leer a Spinoza. ¿No? Parece paradójico porque Spinoza vivió en el siglo XVII y vivió durante pocos años en el siglo XVII, porque lamentablemente murió muy joven. Sin embargo, nos ha dejado un legado que todavía hoy, y tal vez más que nada hoy, está vigente. ¿Por qué será esto? No lo sabemos. En principio, porque su pensamiento fue un pensamiento totalmente revolucionario. Tenía dos virtudes, Spinoza, va, varias, ¿no? Pero entre ellas es hacer un pensamiento revolucionario y no estar en contra directamente de los autores que critica y toma, digamos, ¿no? Eso a mí me parece muy interesante. Él mismo lo decía, después lo va a repetir Deleuze. En filosofía no es cuestión de discutir posturas, porque en última instancia, como después diría Nietzsche, son siempre ficciones. Y en algunos casos, estas ficciones se convierten en creencias, y las creencias son indiscutibles, no porque no se puedan discutir, sino porque es inútil para, para quien las tiene y para quien las discute tratar de convencer. Eso es, me parece interesante para pensar esta estrategia de Spinoza. Esta estrategia se nota incluso en su obra, en toda su obra, ¿no? Pero cuando él escribe su libro, que es el libro más interesante, más interesante, no, pero que más, de una manera más extensa, digamos, da cuenta de todo su pensamiento, escribe una ética y no una ontología. Sin embargo, no quiere decir, y esto a mí me parece la estrategia espinociana de lectura y de escritura, no quiere decir que no discuta la ontología, pero la discute a través de la ética, ¿no? Digo porque esto es muy interesante hoy para pensar estrategias. Y necesitamos nuevas estrategias porque hay nuevas técnicas. Es así. De manera que ya no es solo discutir ideas que se divulgan en los textos, sino ideas que permanentemente se divulgan por muchas formas, por muchos medios, de muchas maneras, de manera que necesitamos estrategias para decir lo que pensamos, sin que esto sea esta posición que hoy parece hegemónica, que es si digo esto y estoy en contra de lo otro, ¿no? O sea, para salir de los binarismos. Spinoza fue tal vez el primero de los pensadores en Occidente que sale de los binarismos y piensa en términos de algo que él no usa como término porque no existe en ese momento, pero que sí traduce bien Derrida, que es en términos de suplementariedad, ¿no? Y esto es muy importante porque no es hablar de complementariedad. No hay nada completo, absoluto y total. La idea de suplemento da una idea de que las cosas se pueden ir sumando, o sea, de esa conjunción que es el I.
esto y esto, esto y esto. Esa es una primera cuestión. Copiarle, si podemos, la estrategia espinosista. Y después a mí me interesaría marcar algunos puntos por qué hay que volver a leer a Spinoza hoy. Si bien es cierto que con dificultades, porque el, el léxico, digamos, incluso la propia gramática del siglo XVII no es la nuestra. De manera que siempre necesitamos por ahí algunos intermediarios que nos permitan poder leer más fluidamente a Spinoza, ¿no? Como ha sido fundamentalmente Deleuze y todos los que después lo siguieron. Yo quería tomar algunos puntos por qué hay que leer a Spinoza. El primero es porque Spinoza se opone, y acá sí, se opone a toda forma de universalismo, se opone a toda forma de fundamentación dogmática. Esto significa que lo que piensa, y lo dice en estos términos, siempre está pensado en en una situación que nunca puede ser universal, ni nunca puede salirse de sus territorios y de sus tiempos. De manera que él lo dice con un término que después trae mucha discusión y hay mucho que trabajar, que es estar en inmanencia, con lo cual se opone a toda trascendencia. Y esto es decir, se opone a toda trascendencia, significa que nada está por encima de otras cosas. Y ningún concepto engloba o totaliza los otros. Entonces, los conceptos son inmanentes, actúan en inmanencia, trabajan en inmanencia, se producen en inmanencia. Entonces, ese es el primer punto en que para mí hay que volver a releer Spinoza, que es salir de toda universalidad y de toda idea de que haya algún concepto que pueda trascender los territorios y los tiempos, ¿no? O sea, es territorial y epocal. La segunda cuestión, que es muy interesante y hay que trabajarla, porque el problema con la lectura de Spinoza es que nos pone a trabajar cualquier concepto que tengamos frente a nosotros. Este es el problema, ¿no? O sea, no que lo cuestione directamente, sino porque su estilo de lectura y de escritura nos hace o nos pone en esa posición de rever las conceptualizaciones que usamos. Entonces, el otro tema fundamental que Spinoza trabaja cuando dice, no somos sustancias, somos relaciones. Fíjense qué manera elegante de oponerse a Aristóteles. No dice, como diríamos nosotros hoy, seguramente Aristóteles se equivocó diciendo que somos sustancias. No, no dice eso. Dice, no somos sustancias, somos relaciones. Fíjense qué interesante poner el acento en la positividad que está diciendo, ¿no? Somos relaciones. Cuando dice somos relaciones, produce lo que a mi modo de ver es una especie de revolución en el pensamiento. Revolución que indudablemente no se llevó a cabo porque el siglo XVIII, sobre todo el siglo XVIII y después el siglo XIX, trató de acallar a Spinoza y de convertirlo casi en mala palabra en la filosofía, generalmente no aparece en los manuales de filosofía, y además de este acallar a Spinoza, intentar que no se produzca, ¿no?, esta gran revolución epistemológica que produce, que impulsa Spinoza, al decir no somos sustancias, somos relaciones. Está diciendo no somos sujetos, ni vamos a ser nunca un sujeto, porque siempre estamos en relaciones y en relaciones nos constituimos, por lo tanto, nunca llegamos a ser sujeto. Pero resulta que el pensamiento de Occidente del siglo XVIII y XIX, uno de los pilares de ese pensamiento ha sido esta concepción de sujeto, ¿no? Que es, por un lado, una concepción aristotélica, después reafirmada por la filosofía moderna, y a su vez diría, solo puesta en cuestión en el siglo XIX por Nietzsche, por Nietzsche, que la pone en cuestión como cualquier otro concepto, son ficciones. Pero la ficción de sujeto
nos ha atravesado hasta a tal punto que Nietzsche justamente, no es cuestión de matar a Dios solamente, también hay que matar la gramática. ¿Por qué? Porque justamente nuestra gramática, no la de todas las lenguas, pero sí la de las lenguas romances occidentales, tiene como eje el concepto de sujeto. Aún recordemos lo que hacíamos en la escuela, ¿no? Que nos impulsaban a que por favor busquemos el sujeto y el atributo del sujeto, o sea, el predicado. O sea, concepción gramatical aristotélica, pero que atraviesa nuestro proceso de subjetivación. O sea, el problema está acá, el problema está en que estos conceptos, si bien son epocales y todo lo que decimos, sí, sí, pero nos conforma subjetivamente, de manera que no es tan fácil cuestionar, sino todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Pero yo quiero hacer hincapié en esto. No hay sujeto, él dice no hay sustancia, porque está hablando de Aristóteles, ¿no? No somos sustancias, somos relaciones. Y estas relaciones son constantes, no paran, están en movimiento. Están en movimiento y estar en movimiento, y acá tomo un concepto de Bersón, que a mí me parece que hay que cruzarlo siempre con Spinoza. Bueno, estar en movimiento significa siempre que produce diferencia, o sea, produce singularidades. Por lo tanto, nunca podemos ser un sujeto. O sea, claro, este es un concepto que para nosotros es clave, ¿no? O sea, que ponerlo en cuestión siempre es poner en cuestión otras cosas. Ponemos en cuestión el sujeto, tenemos que poner en cuestión algunas otras. Y entiendo que es a veces hasta doloroso, ¿no? Bueno, no, a veces no, siempre, porque si decimos que los conceptos nos constituyen subjetivamente, ¿no? Porque son performáticos, y bueno, entonces tocar un sujeto es tocarnos a todos nosotros, ¿no? Eso sería un poco la idea. La otra cuestión que a mí me parece interesante, por supuesto, es esa ausencia de binarismo y tratar de salir de los binarismos, tratar de salir, yo diría casi como de saltar los binarismos, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque él dice, sí, sencillamente, lo que le pasa al cuerpo le pasa a la mente, lo que le pasa a la mente le pasa al cuerpo. Este binarismo que también es fundamental en el pensamiento de Occidente, sobre todo en el pensamiento moderno, ¿no? Viene de la metafísica y la teología, por supuesto, pero el pensamiento moderno lo ratifica. Spinoza, que también es un moderno y también es un racionalista, porque no lo podemos sacar de ese lugar, sin embargo nos dice, lo que le pasa al cuerpo le pasa a la mente, y lo que le pasa a la mente le pasa al cuerpo. O sea, nos separa de los binarismos y nos está hablando de interrelaciones permanentes. Las afecciones nos llegan al cuerpo, y nuestra mente o nuestra, él en general es importante según las nuevas traducciones, todos ustedes saben que se retraduce, ¿no? Él no hablaba de alma porque consideraba que era una concepción espiritualista y religiosa, eh, tampoco hablaba de espíritu, más o menos por la misma razón, y hablaba de mente, pero la mente no es el cerebro, ¿no? La mente de Spinoza no es el cerebro, justamente la mente es el cuerpo. Lo que después va a ratificar Nietzsche, ¿no? Cuando habla del cuerpo como nuestra gran razón y de la razón como nuestra pequeña razón. Por eso ese otro concepto me parece muy importante. Tercer concepto por supuesto que hay muchísimos, ¿no? Pero a mí se me ocurre que hay que reflotarlos para pensarnos hoy. Y el tercer concepto es el de deseo. Y ahí sí, no, yo no digo que produzca una revolución, porque el concepto de deseo es un concepto del siglo XVII, es un concepto de Hobbes. Pero la diferencia con Hobbes, justamente, es que así como para Hobbes el deseo era algo así como nuestra maldición demoníaca o algo así, porque todos deseábamos todo y teníamos entonces que enfrentarnos, en Spinoza es lo contrario. En Spinoza el deseo es una fuerza, es la expresión de nuestra potencia singular, y el deseo es esa fuerza para investir el mundo. Y una definición clara que da Spinoza en el libro 2 de la Ética y nos dice,
el apetito se convierte en deseo en nuestro modo de existencia. ¿Por qué se convierte en deseo? Porque somos conscientes del deseo, pero no somos conscientes de sus causas. Las causas quedarán en el inconsciente. Fíjense que nos introduce la concepción de una conciencia que podríamos decir y discutirle a Spinoza, si estuviera por acá, a lo mejor está su espectro, creo que sí, para pensarlo en términos de Derrida, ¿no? Debe estar, si no, no podríamos estar conversando. Eh, Justamente cuando él dice, bueno, es esa potencia para investir al mundo, está sacando esta articulación de deseo y falta que es judeocristiana. Como él hace una gran crítica a toda perspectiva trascendental, hace una crítica a las Sagradas Escrituras, llamándolas efecto de la imaginación, bueno, como para que no lo echaran de todos lados, ¿no? De todos lados, es obvio, se está diciendo, las Sagradas Escrituras son efecto de la imaginación de algunos, o sea, de los profetas, es bastante terrible. No hay ninguna falta, Adán no pecó, y por lo tanto el deseo no tiene que ver con la falta. Por supuesto que esta es una lectura posterior, porque no estaba pensado así, pero hay que pensarlo en este marco. No hay pecado original, nosotros no tenemos nada que ver con lo que le pasó a Adán, que se equivocó, no tenemos nada que ver, no tenemos ninguna responsabilidad frente a eso, no tenemos culpa y por lo tanto no tenemos remordimiento, ¿no? Y resentimiento, tres cosas que para Spinoza van a ser fundamentales y después lo van a ser para Nietzsche también. Entonces, el hecho de pensar el deseo como potencia es muy importante para todos los planos. El deseo es todo lo que queremos, podría ser. Habría que poner en comillas este verbo, porque lo que queremos, según Spinoza, después según Bersón y más contemporáneamente según Nancy, lo que queremos es la vida. La vida quiere la vida y esa es la potencia. La vida quiere la vida. ¿Mm? Mientras estamos vivos queremos la vida. Y después no sé por qué la concepción de muerte en Spinoza es un poco compleja, pero dejémoslo acá. Lo que queremos, lo que deseamos es la vida. Por supuesto, esto es en situación, ¿no? De manera entonces que ese concepto para revisar me parece fundamental. Lo que da como herramienta pensar el deseo como potencia y no como falta, porque también nos dice Spinoza, a ningún modo de existencia le falta nada. Todos tienen lo que tienen que tener para su modo de existencia. Por lo tanto, sí, es cierto, nosotros no tenemos alas, pero no las necesitamos las alas. Por ahora, sí, pero por ahora no las necesitamos si se hacen artificialmente. Habría que ver qué quiere decir artificial, pero no importa. Las alas en los aviones. Bueno, siempre con este deseo de querer tener algo más, ¿no? Bueno, es cierto que nuestro modo de existencia transforma el mundo de una manera potente, digamos, pero todos los modos de existencia transforman el mundo porque eso es la naturaleza. Entonces, la otra cuestión fundamental que se deriva de esto es somos naturaleza, somos naturaleza. Y la transformación que realizamos de ella es lo que denominamos cultura, pero somos naturaleza. O sea, otra vez esa gran partitura naturaleza-cultura que signó el siglo XIX y XX, hasta por lo menos un poco más de la mitad, también está absolutamente deshecha en Spinoza. Somos todo lo que existe, porque eso es la naturaleza, es todo lo que existe, todo lo que están, las plantas que están, los libros, nosotros, esta virtualidad, todo es naturaleza. Se trata de haber desterritorializado algunos elementos para reterritorializarlos en otros y que aparezcan como artificialidad. Pero no hay más que naturaleza. Y la naturaleza es eso, es composición y descomposición permanente. Cosas que hacemos nosotros. El tercer, creo que es cuarto, que me interesa tratar muy especialmente es su perspectiva política sobre la democracia.
porque tal vez, y esto ya es ciencia ficción, si se le hubiera hecho caso a Spinoza, hoy estaríamos, no sé, no, esto es ciencia ficción, de otra manera en el mundo. ¿Mm? Él dice claramente en el Tratado Político, su último texto, porque muere escribiéndolo, que la única forma de gobierno es la democracia. Todas las otras formas son formas de dominio. Y acá dar cuenta de esta diferencia entre cómo se ejerce el poder, porque indudablemente el poder es un ejercicio, no hay otra cosa que ejercicio, porque lo ejercitamos, en ese sentido es un ejercicio. El poder puede ser dominio, que es otra cosa, y el poder puede ser potencia. En Spinoza es potencia, tanto potencia para cada uno como potencia para la acción de potenciar a otro, ¿no? Que sería la acción política, clínica y pedagógica, esa acción de potenciar a los otros, o sea, de que puedan ejercer su potencia. Por eso su famosa frase, los poderosos nos quieren tristes, porque para Spinoza las pasiones tristes son las que nos despotentizan, o sea, nos sacan nuestra potencia, nunca totalmente, jamás, que la potencia es una relación diferencial entre más y menos, pero por supuesto disminuyen nuestra potencia. Nos podremos preguntar, la democracia de la que hablaba Spinoza, que decía además que es la única forma de gobierno y es imposible. ¿Cómo? Entonces, ¿en qué quedamos? Y quedamos en que la democracia no se llega nunca, se construye permanentemente. Porque en cuanto se llega a algo que se diga que esta es la democracia, eso implica el dominio de algunos sobre otros. La democracia es una construcción permanente, hoy muy dificultosa de practicar. ¿Y por qué muy dificultosa de practicar? Esto no pudo decir dicho Spinoza porque todavía no estaba en Spinoza el desarrollo del capitalismo industrial, que lleva a pensar en la absoluta incomposibilidad entre la democracia y el capitalismo. Porque el capitalismo está basado en la competencia, no tiene más remedio que ser así, es así. Siempre hay competencia, es lo que caracteriza al capitalismo, por lo menos por ahora. Si se modifica en algo, algo veremos, pero por ahora es así. Y por el otro lado, la democracia supone la colaboración, supone el trabajar con otros, supone el construir con otros, de manera que son incomposibles, democracia y capitalismo. Tal vez hoy estemos viendo esto. Tal vez Spinoza nos inspire para hacer prácticas democráticas de otra forma. No sé cuál, no sé cuál, pero de otra forma. Y esto es un desafío, esto es un desafío, porque hoy estamos en este lugar que nos ha puesto la política internacional y nacional, que siempre es lo mismo para el caso, eh, en donde es muy difícil partir de la competencia y del individualismo y producir democracia. Pero como todo, que sea muy difícil, nunca quiere decir imposible, porque si algo lo pensáramos como imposible, el solo pensarlo nos impotentiza. Y entonces a lo mejor estamos en momentos de inventar otras formas democráticas, que no sean esta de la democracia representativa que por varias razones, una de las que exponíamos como incompatible con el capitalismo, es una democracia débil, para decirlo de alguna manera. Bueno, habrá que pensar otras formas. Hoy se hace urgente que pensemos otra forma. ¿Y esto por qué es importante señalarlo en Spinoza? Porque esto le pasó a él en su vida. ¿Mm? Él vivió un momento político muy difícil, porque si no idealizamos, sí, bueno, pero si estuviera ahora no sabría, no sé si sabría qué hacer o no, no lo sabemos.
pero en su momento, en ese momento dificilísimo de de la política de los Países Bajos, que se debatía entre una monarquía autoritaria y una posibilidad de hacer un gobierno democrático, ahí vivió y escribió y pensó Spinoza. Entonces, en ese sentido me parece que es importante volver a leerlo y cada uno ver, a ver, bueno, qué se le ocurre en función de esto, ¿no? Este libro que hoy lanzamos, porque así me dijo Susana que tenía que decir, que hoy lanzamos, como yo decía, otra vez, de manera virtual, a lo mejor contribuye un poquito para seguir pensando las cosas que Spinoza nos dejó. Bueno, otra vez quiero agradecer en primer lugar a lo que pasó con el origen de este libro, que es eso que les decía, ese desafío del Centro Oro, y por supuesto a la PPG, que siempre, desde hace muchos años, de mi parte, muchos años, me dio un lugar incluso para presentar un libro, ¿no? Porque así empezó nuestra relación con la PPG, la presentación de un libro, hace muchos años. Y ahora en el lanzamiento de este, con formas de pensar que ya no tienen nada que ver con aquel libro de hace 30 y pico de años, pero bueno, así es el pensamiento, vamos variando, está en movimiento, por suerte. Así que muchas gracias a las dos instituciones, muchas gracias a todos ustedes por estar. Y bueno, ahora lo escuchamos a Pablo. Seguramente va a decir cosas muy interesantes, como siempre. Gracias, María Laura. Bueno, mucho de lo que propone María Laura está en estas clases que Las fueron clases. muy importantes en su momento porque además de toda la cuestión política y en relación a la democracia, nos pasó por encima algo muy fuerte que fue el COVID-19 y la verdad que María Laura y Pablo nos ayudaron a transitarlo, así que es también un reconocimiento este libro a algo que fue muy importante para mucha gente, no solamente colegas, la verdad que fue Mm, una experiencia muy interesante porque mucha gente los escuchó y los ayudó a transitar ese momento. Porque bueno, como dice María Laura, Espinosa plantea que somos relaciones y que nos vamos construyendo en nuestra potencia y creo que eso fue el objetivo de esas clases y bueno, está bueno que quede escrito para que lo recordemos y para que las próximas generaciones tengan alguna posibilidad de saber qué nos pasó. Bueno, le vamos a dar la palabra a Pablo, que sus clases fueron hermosas y que además sabemos que piensa lindo y tiene muchas cosas para transmitirnos. Bueno, Dale, Pablo. es difícil expresar la emoción que siento, porque hay sensaciones que no tienen palabras. Yo estoy muy emocionado con este libro porque es un libro que publicamos con la editorial Conjunto, gracias a Débora Belmes y a Susana Matus que nos invitaron, gracias al Centro Oro, gracias a PPG que nos aloja siempre. Pero bueno, con la emoción de que es un libro que publicamos María Laura y yo juntos. Y María Laura, ustedes ya lo saben, pero es mi maestra desde hace 25 años. Ustedes imaginen que yo entré con 18 años a la universidad a una materia que se llamaba Historia de las Ideas en un gran auditorio de la Universidad de Entre Ríos. Me senté y tenía a esta mujer que empieza a hablar así, como ustedes la acaban de escuchar, que la escucharon tal vez muchas de ustedes muchas veces, pero yo tenía 18 años, venía de un pueblo. María Laura estaba con unos tacos de como 15, 20 centímetros, por supuesto, y unas medias de red que usaba siempre le quedan espectaculares. Y fue como un tsunami, como fue para muchísimas de las personas que están acá, desconocerla a María Laura. Fue como un tsunami, no hubo vuelta atrás de ese modo de pensar disruptivo, siempre parece que está un poco enojada con ese enojo necesario, ¿no? Para cuestionar todo lo que está naturalizado. Eh, Así que bueno, de ahí en mayo dije, sí, claro, esta es mi maestra.
Y tuve la suerte de que ella me haya elegido como su discípulo también, primero como su escribiente, nos pasamos muchos años en donde ella me dictaba y yo escribía cosas, me dictaba su tesis y yo era su escribiente, su tesis doctoral, que se publicó como un hermoso libro que se llama Procesos de Subjetivación y también se puede conseguir. Eh, y ahora hemos emprendido, gracias a las chicas, esta iniciativa de publicar un libro los dos juntos, en donde realmente hay un trabajo conjunto muy hermoso, porque las clases son, la mayoría de esas clases son las que dicta María Laura, pero a mí me toca un trabajo que hice muchos años y que sigo haciendo con mucho placer, que es releerla y reescribir algo de lo que ella va plasmando ahí y decir, Lauri, mira, acá te repetiste en esta clase, dijiste lo mismo, saco esto, pongo esto, y que Laura me diga, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, nadie va a poder entenderme como me entiende vos, me dice. Entonces yo hago con los textos de María Laura. Y eso fue un gran placer, fue mucho trabajo, es cierto que fue mucho trabajo para los dos, porque María Laura también corrigió y recorrigió todos los textos, eh, pero fue una inmensa alegría para mí poder hacer eso con esas clases. Y que ahora salga publicada y que estemos juntos acá y que además haya 91 personas conectadas, Un muchas montón. personas porque vienen a PPG, a Pensándolo Vincular, pero también que sabemos que vienen a acompañarnos y a traernos su amor acá, a Ujú. compartir esta alegría nuestra con nosotros. Así que yo estoy muy emocionado, como se imaginará. Dicho esto, bueno, claramente creemos que Spinoza nos abre horizontes, ¿no? Y que también el estilo, vuelvo a decirlo así, el estilo que tiene María Laura de enseñar a Spinoza es el estilo propio de María Laura, y entonces uno puede leer muchos autores que han trabajado la obra de Spinoza, pero el modo de María Laura nos encanta. Y se van a encontrar ahí con un modo de transmisión de Spinoza que abre la posibilidad de leerlo, que la idea siempre de estos libros es también que se acerquen después a los propios textos de Spinoza. Creemos que es necesario, creemos que es vital, creemos que leer a Spinoza hoy y escribir sobre esto es vital. María Laura eh, apuntó y después terminamos armando ahí un prólogo, el prólogo del libro que se llama ¿Por qué leer a Spinoza en el siglo XXI? Y es lo que ella estuvo escribiendo ahí, escribiendo y contándoles ahora, contándonos a todos qué es lo que ella piensa de por qué es fundamental. A mí se me ocurrían em, un par de cosas que creo que para eso sirven estas clases y este libro también, y es, ¿por qué? Yo lo voy a decir como lo vengo diciendo en estos años, es un poco atrevido mi modo de decirlo, pero no me importa, lo voy a decir igual, es, ¿por qué creo que la clínica será espinosista o no será? Creo que ahí hay un punto, o sea, creo que es fundamental pensar a Spinoza como un autor de la clínica para la clínica. Les voy a contar por qué yo creo esto y me pongo tan vehemente con esa postura. Primero, porque Spinoza es un autor que se inscribe en una larga tradición de práctica filosófica, o sea, de una concepción de la filosofía que asume que la filosofía está en función de una práctica del vivir. Y si la filosofía no nos sirve para un Para vivir no sirve para aprendizaje, nada. claro, no nos sirve para nada. Si la filosofía no nos sirve para un aprendizaje de lo que podríamos llamar con las lenguas amerindias del buen vivir, ¿no? Una práctica del buen vivir, la filosofía no nos sirve para nada. Y yo creo, acá están mis posturas más rígidas, más vehementes, yo creo que el psicoanálisis es eso o si no, tenemos que abandonarlo, ¿no? Si el psicoanálisis no se convierte en una práctica del buen vivir, no tiene sentido. Tiene una orientación muy clara, lo tuvo desde el nacimiento del psicoanálisis con Freud, ¿no? Que es una práctica para un buen vivir, para un mejor vivir. Eso está en una larga tradición filosófica que comienza con los antiguos griegos, por lo menos en la tradición occidental, digo. Hay muchos pensadores de la antigua Grecia que trabajan la filosofía como práctica del buen vivir y eso llega a Spinoza. Spinoza está convencido de que la filosofía tiene que ver con un aprendizaje, lo voy a decir así, un aprendizaje de los vínculos, un aprendizaje de las relaciones, porque la filosofía de Spinoza es una ontología relacional. Es un autor que concibe
que todo lo que existe es relaciones. Por lo cual, aprender el buen vivir es un aprendizaje de las relaciones, en las relaciones, no es por fuera, ¿no? No es individual, no es introspectiva, o por lo menos no es solamente introspectiva. Es más bien siempre vincular y en proceso, y no se termina nunca, para retomar algunas de las ideas que estaba diciendo María Laura. Yo creo que este es el primer punto. Segundo, no podemos olvidar y desconocer que Freud, que el propio Freud, se reconoce en el pensamiento de Spinoza. Se reconoce en una única carta en donde afirma que él no necesita citar a Spinoza porque todo su pensamiento creció en el clima del pensamiento de Spinoza, ¿no? Lo dice el propio Freud. Bueno, complicado, nunca lo cita, ¿no? Pero sin embargo uno puede leer textos freudianos que tienen una clara inspiración espinosista. Les podría poner como ejemplo Duelo y Melancolía, por ejemplo, pero muchos otros, ¿no? Em, y después porque tenemos también otro personaje fundamental de la historia del psicoanálisis, que es Lacan, que estaba absolutamente obsesionado con Spinoza, al punto de que en su adolescencia Lacan había empapelado su cuarto, Claro. ¿no? Con la estructura de la ética, porque se pasaba haciendo cuadros sinópticos de manera maníaca seguramente, cuadros sinópticos sobre la ética de Spinoza, ¿no? Así que no podemos desconocer que Spinoza está en el corazón del psicoanálisis. No podemos desconocer eso. Me parece que cuando trabajamos desde esto que llamamos psicoanálisis vincular, lo que hacemos es volver a visibilizar a Spinoza, ¿no? Como un autor fundamental del psicoanálisis vincular. Por eso nuestro libro lleva el subtítulo que lleva, que es Fundamentos epistémicos para una teoría vincular, ¿no? Porque pensamos que ahí hay un fundamento filosófico epistémico. Em, Así que esto no es menor. De hecho, tenemos que pensar, siguiendo, tirando de un hilo de esto que trajo María Laura hace un rato, que Spinoza es un autor que se convierte en tremendamente polémico y perseguido en su época por haber afirmado algo tan complejo y tan simple como que Dios y naturaleza es lo mismo, Es lo mismo. ¿no? Dios y naturaleza es lo mismo. En latín eso se dice Deus sive natura. Dios o naturaleza son lo mismo. Esto parece nimio, pero derrumba todo el edificio de la metafísica occidental, ¿no? Porque nos aleja de cualquier pensamiento de un mundo partido, de un mundo trascendente, de algún reino que estaría más allá de este mundo. Y muchas personas, cuando lo traemos a Spinoza en el siglo XXI, nos dicen, bueno, pero ¿con qué necesidad nombró a Dios? ¿Podrían ya haber renunciado al concepto de Dios si era tan disruptivo? ¿No? Y a mí me gusta responder esta idea que siempre guardo, y es que si Spinoza afirma que la naturaleza es divina, lo que está haciendo estratégicamente, como decía María Laura, armarse sus propias estrategias filosóficas, estratégicamente es afirmar para la naturaleza una característica propia de Dios, y es la noción de o el rasgo de perfección. ¿Qué decimos de Dios? Que es un ente perfecto, ¿no? Que es el sumo ente. Dios es perfecto. Si Spinoza dice que Dios es naturaleza, lo que está diciendo es que la naturaleza es perfecta. A mí esa vuelta de tuerca conceptual no me parece menor, porque es lo que nos permite entender que en Spinoza hay una afirmación de un mundo, una afirmación de la vida tal como puede serlo en este momento. El hecho de asumir que la naturaleza es perfecta, que eso que nosotros en nuestro lenguaje del siglo XX llamamos la realidad es esta que es y no se juzga ni se mide con ninguna otra realidad, eso implica asumir que este mundo está siendo el que puede ser en este momento. Eso no significa que este mundo es el que puede y nada más.
es el que puede en este momento asumir el rasgo de perfección de la naturaleza, el rasgo de perfección de eso que llamamos la realidad, es polémico, es complejo, pero es una orientación clínico-política fundamental, porque, digámoslo así, ni cambiamos el mundo, ni cambiamos nosotros porque nos estemos juzgando con algún mundo ideal o con algún modo de ser ideal, ¿no? Más bien se abren posibilidades de transformación allí en donde suspendemos el juicio y nos reconocemos como siendo los que estamos pudiendo. A mí me parece que ese rasgo es un rasgo clínico fundamental de la filosofía de Spinoza. De hecho, creo que cuando Lacan arriba a esa famosa frase de la clínica lacaniana, que es poder hacer con eso ahí, el poder hacer con eso ahí, está firmado Spinoza. Eso es Mm. praxis espinosista, ¿no? Estaba ya en la filosofía de Spinoza. Poder hacer con eso ahí. ¿En qué sentido esa frase conocida o reconocida en el pensamiento lacaniano, nosotros queremos volver a reinscribirla en el pensamiento espinosista? En el sentido en que Spinoza define cada modo de existencia, ¿no? Cada planta, cada flor, cada ser humano, cada animal, ¿no? Cada modo de existencia se define no por una esencia fija, no por una esencia inmutable, sino que se define por lo que puede a cada momento. Por lo cual, el concepto de esencia en Spinoza es el de potencia en acto. Somos una potencia en acto, dice Spinoza. Somos lo que podemos a cada momento. Y a cada momento también se transforma lo que podemos. No es que somos lo que podemos a cada momento y entonces me quedo pancho. A cada momento se está transformando lo que podemos. Está aumentando y disminuyendo nuestra potencia de actuar en el mundo. Yo creo que ahí hay una orientación clínica fundamental, fundamental, porque se tratará de hacerle lugar a esa singularidad siempre en nosotros mismos y en lo que arriba, en lo arribante, ¿no? Como dice Ale Tortorelli, nuestra amiga, se tratará de hacerle lugar a eso arribante, que es singular, que es acontecimental, que no puede ser comparado, medido, juzgado con algún parámetro que en general la modernidad supo implantar muy bien como parámetros de normalidad, ¿no? De salud, patología, de normalidad, anormalidad, que lo estamos viendo tanto, tanto, tanto en una avanzada tan terrible en ciertos modos de pensar la clínica con niñas y adolescentes, ¿no? Entonces vamos a necesitar mucho Spinoza en el siglo XXI y vamos a necesitar mucho Spinoza para volver a pensar la clínica. O tal vez para comprender que mucho de lo que había pensado el psicoanálisis a lo largo del siglo XX estaba gestándose en un clima espinosista, en un pensamiento espinosista, ¿no? Para encontrar ahí una raíz que es muy potente y muy vital, efectivamente. De hecho, María Laura lo traía hace un rato, ¿no? Como Spinoza es capaz de definir al deseo como la esencia de lo humano, ¿no? Libro 3 de la Ética, el deseo es la esencia de lo humano. Em, y Nietzsche, tan astutamente, con tanta sensibilidad filosófica, es capaz de retomar a lo largo de toda su filosofía. Recordemos que Nietzsche es el que nos va a decir dos frases muy hermosas. Una es, no amamos tanto lo deseado como el, ¿no? No amamos tanto lo deseado como el desear. Y después nos va a decir otra frase muy hermosa en Zaratustra, que es, no amamos la vida porque estemos acostumbrados a vivir, amamos la vida porque estamos acostumbrados a amar, ¿no? O sea, una pura potencia de actuar en el mundo. Y eso es firma Spinoza. Entonces, Ujú. tenemos una imagen muy hermosa en esto que podemos llamar
una filosofía, bueno, muchas de ustedes saben que vengo dictando un espacio en APPG que se llama Amor al Mundo, Spinoza y Nietzsche, y que tiene que ver con esto que estamos diciendo acá y que está en esta escritura que plasmamos con María Laura, que es una afirmación de la vida, del cuerpo, de esa gran razón que es el cuerpo, una afirmación del mundo como es para poder hacer algo con él. Porque si al mundo que es lo comparamos con algún mundo que debería ser, quedamos tomados por la parálisis, ¿no? No podemos actuar. La posibilidad de actuar tiene que ver con la afirmación de este mundo tal como es, con la afirmación de nosotros tal como podemos a cada momento. Y creo que ahí hay una orientación clínica y política muy hermosa. Em, no sé si tengo mucho más que decir. Les agregaría una imagen más de Spinoza que a mí me encanta pensar, que es Spinoza es en en haber sido el filósofo que hizo estallar los binarismos, al haber hecho estallar los binarismos, ¿no? De la metafísica clásica, al haber pensado cuerpo y mente como dos dimensiones de nuestro modo de existencia, como dos atributos, dice él, dos atributos, yo lo suelo traducir como dimensiones, pero como dos atributos de nuestro modo de existencia, o sea, somos cuerpo y mente, no somos mente por un lado, ni cuerpo por otro, ni habrá mente y cuerpo por caminos separados, ¿no? Al haber instaurado ese modo de la filosofía, ese pensamiento en la filosofía, y haber producido una filosofía de la multiplicidad, yo les diría que es el primer cartógrafo de una filosofía para la vida o de una filosofía clínica, ¿por qué no? ¿No? Es el primer cartógrafo. Todo lo que concebimos con el pensamiento de Deleuze y de Guattari como cartografías, cartografías clínicas, cartografías de la subjetividad, todo eso que a lo largo de de las últimas décadas se puso de moda como un pensamiento cartográfico, esquizoanalítico, está inspirado en la Espinosa. idea de Spinoza de cartografiar las relaciones para ver qué puede el cuerpo a cada momento en cada situación, ¿no? Porque nunca sabemos de manera definitiva lo que puede un cuerpo. Por lo cual se trata de un continuo aprendizaje, de un saber hacer con eso ahí, de un poder hacer con eso ahí. El con eso implica con lo que hay, con las circunstancias, no en un mundo ideal, sino en un mundo que está plagado de crueldad, de dolores, de duelos, de pérdidas, pero es poder y aprender a hacer algo con eso ahí, ¿no? Creo que es en este sentido una filosofía de la alegría no ingenua. Es una filosofía de la alegría como una potencia vital de cuestionamiento de nosotros mismos, de aprendizaje del cuidado. Es una filosofía que tiene, y con esto voy a cerrar, que tiene última gran orientación última gran orientación, un modo de conocimiento que Spinoza va a llamar en el libro 5 de la ética, intuición. Lo va a llamar de dos maneras. Lo va a llamar intuición y lo va a llamar amor intelectual a Dios, o sea, léase amor intelectual a la naturaleza. Por supuesto que no hay que pensar el término intelectual como meramente mental, que es como aprendimos a pensar en la tradición occidental, ¿no? El amor intelectual a la naturaleza de Spinoza es una comprensión cabal de que somos parte de ella y de que somos parte siempre de un conjunto de relaciones, de que somos una parte de la potencia infinita de crear de la naturaleza. En la medida en que nos orientamos nuestras praxis, orientamos nuestra vida, orientamos nuestra clínica, al crear se producen acontecimientos increíbles en las subjetividades, ¿no? Porque actuar en términos spinozianos y en términos nietzscheanos, actuar es crear. Crear qué, no importa mucho qué, porque es más importante el desear que lo deseado. No importa mucho qué sea lo que estemos creando. Y para eso necesitamos mucha intuición política y clínica, ¿no? Necesitamos mucha intuición para volver a aprender a escuchar al cuerpo, para poder hacerle lugar a esa sensibilidad del cuerpo que se activa cuando estamos en procesos creativos, ¿no?
Vamos a tener que aprender mucho de Spinoza y Nietzsche de nuevo para que se convierta en nuestra orientación de la cura en un planeta muy herido, ¿no? Hay una orientación de la cura que es en este planeta que está muy herido. Me quedaría por acá, pero bueno, vuelvo a reiterarles el agradecimiento inmenso a Susana, a Débora Belmes, a PPG, al Centro Oro y a todas las personas que siguen acá conectadas. Ujú. Bueno, Sí, gracias, bien. Pablo. ¿Sabes qué? Pensaba que hay algo que aparece en el libro, yo tengo la suerte de haberlo leído. Este, espero que lo puedan leer muchos. Pero vos hablás algo ahí en tus clases, pensé que podías decir algo en relación a esto de la política del cuidado y de que la clínica es espinociana o no es clínica, o no lo es, y que hablas mucho de la diferencia entre fragilidad y fragilización. Por ahí puedes decir un chiquitito como para que la Y gente tenga ganas de leer esa parte tuya. habíamos comenzado con eso, Susana, porque estábamos tan en shock con lo que nos estaba pasando con la Claro, pandemia. la Creo pandemia. que recién estamos empezando a elaborar algo de eso, si tenemos suerte, digamos eso, ¿no? Porque lo que estamos viviendo a nivel político es lo traumático de no haber podido elaborar todo lo que pasó ahí también. Y a mí me parecía muy importante, algo que hacemos mucho con María Laura a partir de distintos autores, o sea, distinguir que la fragilidad de la vida no es lo mismo que las políticas de De fragilización fragilización. de la vida, que la vulnerabilidad de la vida, que es la vulnerabilidad que hay que cuidar en la infancia, no es lo mismo que la vulneración de los derechos, ¿no? Que la precariedad constitutiva de nuestros cuerpos no es lo mismo que la precarización que hace el capitalismo y este sistema neoliberal que es nefasto y que nos convirtió a todos en timberos, que estamos todos viendo a ver en dónde encontramos el descuento del supermercado. Si eso no es fragilización, no sé qué es, porque digo, hay fragilizaciones peores que esas, pero fragilizados estamos todos, porque estamos todos viéndonos forzados a especular para sobrevivir. Vaya fragilización que ha operado el capitalismo en estos últimos años, ¿no? Entonces creo que es muy importante volver a pensar, a distinguir esas nociones. Lauri, ibas a decir algo. Sí, iba a decir dos cosas. Una que, bueno, como, a ver, vos contaste cómo nos habíamos conocido. Si yo hubiera escuchado ahí en ese momento como alumno, hubiera dicho, no, la naturaleza no crea, se expresa. Los que creamos cosas son los modos de existencia. ¿Y esto por qué es importante? Porque Spinoza dice otra cosa, es muy interesante, los signos son equívocos, o sea que siempre nos vamos a equivocar. Dejemos de pensar que no nos podemos equivocar, siempre nos vamos a equivocar porque los signos son equívocos y por eso Adán se equivocó. No pecó, se equivocó, insisto. Y la naturaleza, dice él, de una manera complicada, no es unívoca. La naturaleza ni se equivoca ni se deja de equivocar porque no hay en la idea de naturaleza ninguna cuestión antropomórfica o de alguna otra forma. La naturaleza se expresa y se expresa como se expresa, no se equivoca, se expresa, es expresión. No está pensando, ay, sí, voy a mandar esta tormenta espantosa a tal lugar para castigarlo, que esa es la idea teológica de un Dios hecho a semejanza de los hombres. La naturaleza puede ser un Dios, por esto que dijo Pablo, porque es perfecta en ese sentido, en el sentido de la univocidad de la expresión. Se expresa como se expresa, por razones justamente que están vinculadas a la multiplicidad de relaciones que implica la naturaleza. Y los modos de existencia, o sea, muy especialmente nosotros, pero todos los modos de existencia, crean, así como un pájaro crea la manera de hacer sus nidos, que es complejísima además, la manera de volar su territorio, que también es complejísima, nosotros creamos otras cosas. Hemos creado esta virtualidad, bueno, que nos permite, con todo lo que significó, ¿no? Su transformación en realidad en la transmisión y en la clínica, bueno, nos permite hoy estar un momentón juntos que antes no se podía. Bueno, es decir, pero esto es nuestro modo
de crear, ¿m? Que también puede ser totalmente destructivo, ¿m? Porque está dentro de las posibilidades, está dentro de las posibilidades. ¿Por qué entonces es importante? ¿Cuál es el principio ético de Spinoza? Esto que decía Pablo. El principio ético es aquello que aumenta nuestra potencia de actuar es bueno, lo que la disminuye es malo. Y esto es constante, pero a su vez, lo interesante es que en la naturaleza no hay posibilidad de pensar en lo que a nosotros nos pasa, que puede ser el romper relaciones. La naturaleza no existe esto. La naturaleza compone relaciones, siempre, siempre las compone. Nuestras relaciones se pueden componer y descomponer, pero las relaciones de la naturaleza solo se componen porque no hay un principio moral. Y esto es otra de las cosas que hay. Claro, habría que hablar, yo no me acuerdo si en el libro está, ¿no? Esta diferencia entre ética y moral, porque Sí, ya me claro que olvidé, sí. está, bueno, es muy importante entenderla, ¿no? Porque la moral tiene que ver con esto que decía Pablo, con alguna perspectiva ideal que debería ser así. No debería ser de ninguna manera, es como es como es. Esto nos cuesta mucho porque estamos absolutamente conformados subjetivamente por los ideales. Debería ser así. ¿Qué debería ser así? Si no es, no es. No es o no es. Entonces eso me parece muy interesante en relación a que la naturaleza se expresa y no se Total. equivoca ni se deja de equivocar, porque no sería algo que pueda ser pensado respecto de la naturaleza. ¿Mm? Entonces, Creo que Perdón, María Laura, se expresa quiere decir que depende de lo situacional y de las condiciones de producción, como se exprese. y se expresa como se expresa. Hoy está nublado en Buenos Aires. Bueno, qué sé yo, porque está nublado en Buenos Aires, miles de cosas, sí, después te van a decir por esto, por lo otro, sí, está bien, tal viento, tal presión atmosférica, lo que quieras. Se expresó así. ¿M? Pero esto es muy interesante porque no, debería haber sol. Y bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera sol, pero no hay sol. Entonces no podemos estar permanentemente en relación a un ideal que no existe porque es trascendente, y ahí está la inmanencia de Spinoza, ¿no? Que yo empecé. La inmanencia es esa, es esto. Y en Nietzsche sería esa traducción magnífica que a mi juicio hace Nietzsche, que es el amor fati, ¿no? Esto es lo que hay. Y en esto hay que hacer algo, con esto hay que hacer algo, porque amo esta situación, no es otra, es esta. A ver, Susana, nos hubiera encantado presentar el libro. Bueno, no está, no importa. Entonces, no podemos pensarlo en relación a eso. Entonces, hacemos otra cosa, lo lanzamos. Por suerte, siempre se nos ocurre alguna palabra, ¿no? Pero eso no da cuenta de todo, da cuenta de un aspecto nomás. Entonces, me parece muy interesante pensar esto, que la completud de la naturaleza implica composición y descomposición, pero la descomposición y composición se dan los modos. En la naturaleza hay solo composición. ¿Mm? No sé si se entiende, claro, pero me parece interesante ser sí. poco. Yo Porque creo la otra que cosa que quería, perdón, que quería decir era que la propuesta nietzscheana de hacer una psicología cósmica, ¿no? Que a mí sí, me sí, encanta, eso me encanta, una psicología cósmica. ¿Y qué significa? Y significa justamente abarcar todas las relaciones, ¿no? Abarcar todas las relaciones. Incluso, por supuesto, las relaciones cósmicas que en general Occidente tergiversó. Eh, bueno, eso se me ocurrió, no, no porque a mí tenía pensado hablar de esta cuestión de la psicología cósmica nietzscheana, que comienza por eso, ¿no? Comienza por el amor fati, el amor a lo que sucede, el amor a la situación. ¿Y con esta situación qué hago? Sí, porque con una situación ideal. Ya sé qué hago con la situación ideal, pero no existe. En esta situación es la que existe. Y en esta situación estamos. Por supuesto, es eso, una filosofía para la vida. Bueno, yo creo que esto resume todo, es una filosofía para la vida, por eso es tan lindo escucharlos y tan importante para poder pensarnos hoy y en cada momento, ¿no?
Bueno, me gustaría dos cosas. Una, Greta, que anda por ahí, si quiere leer, porque hay muchos mensajes y me gustaría leérselos porque son lindos. Y después abrir a la- al intercambio, aunque sea un ratito, para ver qué quieren compartir. Greta, ¿estás por ahí? ¿Querés leer? Tenemos 22 mensajes. A ver. eh, Muchos son de agradecimiento, muy ¿Está hermosos. sí, Greta? Si querés, si no está Greta. bueno, y si no, vos, Merced, ¿le querés leer? Sí, un poquito a lo Sí, largo, sí. ¿no? Bueno, si queda grabado, sí queda grabado. Excelente, como siempre, María Laura. Eh, Alguien que se retira, queda grabado. Muchísimas gracias, María Laura, querida. Siempre es un privilegio escuchar a María Laura. Gracias, María Laura, querida maestra. Escucharte todo el tiempo conmueve, provoca, invita siempre a pensar. Un placer y una gran alegría volver a escuchar a María Laura. Genial siempre, cálida y generosa. Gracias, María Laura, por ayudarnos a pensar a Spinoza. Genios ambos, un placer escucharlos. Qué maravilla esta dupla del amor. Dos sembradores de lo vital en este libro y en cada encuentro, en los que tenemos la posibilidad de seguir teniéndolos como referente de Spinoza y de todo lo que nos potencia. Gracias. Un placer recibir hermosas producciones de ambos. Me debo retirar. Un placer escucharlos a ambos. Un cariño especial a María Laura. Gracias, es tan rico volver a escucharlo varias veces. Gracias otra vez. Excelentes presentaciones, un logro pensar a Spinoza en la clínica vincular. Felicitaciones a los autores. Buscaremos el libro Carlos Pachuc. Muchas gracias siempre, potencian lo que transmiten. Gracias por esta mirada, lectura, sin romanticismo. Nos da una herramienta amorosa de aplicación clínica. Me tengo que retirar, les dejo un abrazo. Fernando Pessoa tiene un heterotónimo al Alberto Caeiro, que tiene una visión muy similar a la Spinoza sobre eso que comentan de la naturaleza y Dios. Ahora entiendo de dónde lo sacó, jaja. Excelente exposición, interrogante. ¿Hay relación entre la voluntad de poder nietzscheana y el deseo en Spinoza? Muchas gracias. Escucharlos potencia, muy claros ambos. Bueno, hermoso como conseguimos el libro en Colombia. Eso pregunta Susana, gracias a ambos. Lo van a poder, hay dos posibilidades. Una, que lo compren en ebook, porque está también en ebook, y otra, que si juntan unos cuantos, hagan un pedido y se manda, porque lo que sale caro es el envío, pero si juntan 4 o 5, el envío no sale tan caro y lo reparten entre todos. O sea que sí se puede mandar por HLE, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Hay un, DHL. eso, que se puede mandar, así que sí. Bueno, Bueno, buenísimo, porque también nos escuchan de México y en fin, Qué bárbaro. y bueno, Uruguay. gracias, Merce. Quería leerlos un cachito para devolverles la sensación que produce lo que ustedes cuentan, que es muy lindo y de mucho agradecimiento. La verdad que es eso, es de mucho agradecimiento. Bueno, Y no dije los nombres porque en realidad es el mensaje, lo importante, ¿no? En general. claro, sí. Bueno, Rubén levantó la mano y había una pregunta que vos leíste después para Sí, contestar. sí, que ¿Qué yo la era? quiero contestar. Bueno, Si está la pregunta Pablo, es si María hay... Laura, después le doy, pero primero, antes de contestar a María Laura, le damos el lugar a Rubén y después Bueno, contesta. dale. Dale, Rubén. Ahí está. Bueno, ante todo también muchas gracias, conmovedor las presentaciones con tanta rigurosidad y afecto y provocación de pensamiento. Por ejemplo, esto, tomarlo de componer, descomponer, tomarlo de filosofía para la vida. Bueno, quiero preguntarles esto, ¿no? Hablando de ficciones, la ficción de la Biblia, ¿no es cierto? Como bien señalabas, María Laura, acerca de este tema de la falta, creo que está muy rigurosamente planteado allí en relación al pobre Adán con su error. Sin embargo, allí relanza de alguna manera el infierno del Dante, digo, ¿no? El infierno del Dante, como ficción, relanza mi pensamiento, lo que ustedes traen, el gran inquisidor de Dostoyevsky, ¿no? Contando esos horrores del humano. La pregunta es esta: la pulsión de muerte, digamos, concepto, ficción, sí, es cierto, ¿no? No,
pero a ver, digo, ¿cómo pensar que la naturaleza, por lo menos en el ámbito del planeta Tierra, digámoslo así, en la naturaleza aparece el hombre, el ser humano, ¿no? Con esta vertiente bíblica, esta vertiente del, bueno, lo que acabo de nombrar. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, la conceptualización de Freud. ¿Cómo pensar a riesgo del planeta estallando, ¿no es cierto?, sea por el tema climático, sea por el tema de las guerras y otros temas seguramente, quizá el exceso de tecnología, ¿no?, la robotización, la mutación hacia lo robótico. Bueno, ¿cómo pensar entonces el trabajo, la filosofía para la vida, que ustedes tan bien y tan profundamente traen, ¿no es cierto?, como clínica? Me parece genial, me parece una invitación al trabajo en ese poder hacer ahí que vos señalabas, aparte, ¿no? El saber hacer, el poder hacer ahí, pero bueno, al mismo tiempo me deja un interrogante enorme, digo, digamos, esta perfección de la naturaleza con, perdóneme, me parece, digo, la imperfección tan extrema del humano que puede hacer estallar el planeta, por lo menos la naturaleza, insisto, acotada a la Tierra, planeta Tierra, ¿no? No sé si es claro, a lo mejor es, bueno, eso quería compartir hoy con Pregunta ustedes. sobre la pulsión de muerte, en realidad, que es parte del libro. Sí, está en el libro, Le sí, sí. damos a Paulina, que también levantó la mano. Bajá la mano, Rubén, porque así no confunde. Paulina, y después le damos a María Laura y Pablo. No se te escucha, Pauli. No, no, Desmuteate. Bueno, Ahí va. aunque lo repita, voy a agradecer porque es parte de a María Laura y a Upert, que realmente son viejos conocidos para mí. No, Pablo Carneda. Pablo, perdón. Es otro Entonces, Pablo. bueno, sí, pero a los dos entonces. Quiero hacer una pregunta. Cuando estaban hablando de que la democracia es la mejor forma, pero que cuando se llega a la democracia hay que hacerla de vuelta, yo lo uní a que Judith Butler, en ocasión de la defensa del movimiento feminista y los derechos, habla de una deuda de la democracia. Y a mí esa frase, ¿no?, que verdaderamente era un reconocimiento, creo que a lo que están diciendo ahora, que tiene que rehacerse permanentemente, porque cuando la gente lucha por sus derechos, evidentemente está claro que la democracia está fallida en ese momento porque no les hace lugar. Y también lo uniría a lo que comentaron por ahí, el concepto de fragilización, ¿no?, en donde yo lo uno a mi manera, en donde uno, ocupado en el diario vivir para subsistir, está absolutamente matriciado a sus necesidades. Y si eso no es fragilización, no sé cómo se llama. Bueno, eso, y agradecerles la posibilidad de pensar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, le doy a María Laura y a Pablo y después está Carlos. María Laura. Bueno, no, voy a tratar de contestar, pero no, nunca se responde, es para seguir pensando. Tal Pero cual. bueno, la pregunta era, ¿hay relación entre la potencia spinoziana y la voluntad de poder Nietzsche. en Nietzsche? El concepto de voluntad de poder lamentablemente siempre fue entendido como voluntad de dominio. Y él llama voluntad de poder al juego de las fuerzas. Y él dice claramente, siempre si hay fuerzas activas, hay fuerzas reactivas, porque la característica de las fuerzas es esa, porque si fueran todas homogéneas las fuerzas no habría nada, no habría mundo, ¿no? No habría, por lo menos no habría, a ver, como decía Rubén, no habría planeta Tierra, yo creo que no habría universo, pero no importa. Si no hubiese juego de fuerzas, no hay nada, porque en realidad la existencia es juego de fuerzas. O sea que él llama voluntad de poder al juego de fuerzas. No se puede pensar como voluntad de dominio. Esa es mi lectura por ahora. Para esto hay que estar leyendo y hablando un montón, pero es una respuesta rápida porque no, para dar lugar a otras intervenciones. En relación a la pulsión de muerte,
A ver, en el libro está porque este libro en realidad empezó en lo que el Centro Oro en ese momento había pensado como ciclo, que era Eros y Tánatos, ¿no? La relación Eros y Tánatos. Susana, ¿te acordás? Así Sí, empieza total. y así comienza el libro, porque esto tiene que ver con la propuesta del Centro Oro. Esa propuesta otra vez que hay que agradecer mucho a Débora y a Susana. Eh, no hay pulsión de muerte en Spinoza. Así directamente, no hay pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque todo es pulsión de vida, aunque yo me quiera morir. ¿No? Aunque me quiera morir. Supónganse que en este momento me quiero morir y para morirme, para querer morirme, hacer algo para morirme, actuar para la muerte, tengo que tener pulsión de vida. No hay más que pulsión de vida. ¿Mm? No hay más que pulsión de vida. Esto me parece que es muy interesante porque fíjense que es ridículo, ya sé, que las guerras se hacen, es absurdo. Las guerras se hacen siempre no para matar, aunque matan justamente, ¿no? Sino se hacen para mejorar algo en un imaginario de progreso, etcétera, muy, muy largo para explicar. Entonces, solo hay en Spinoza positividad, ¿m? Porque la negatividad son las pasiones tristes. Y a su vez, nuestra potencia, que es nuestra esencia individual, nunca llega a cero. Es un juego de diferencias, pero no puede llegar a cero. Incluso para él hasta después de la muerte, pero eso lo dejamos porque es otro tema muy complicado. Entonces no podemos hablar de pulsión de muerte. Yo entiendo perfectamente, porque uno lo entiende a Freud, que vivió en ese espacio de interguerras en Europa, muy complejo, muy, muy complejo, porque además se dieron otra serie de transformaciones, que piense, bueno, pero ¿por qué nos queremos matar? ¿No? ¿Por qué queremos que todos mueran? Bueno, pero en Spinoza sería lo malo, lo que Spinoza define como lo malo. ¿Por qué? Y porque es disminuir la potencia de los otros. Y eso siempre es malo. Disminuir la potencia de alguien es lo malo, aumentarla es lo bueno. En situación, y esto es complicado, ¿no? En situación. Claro, pero en situación tiene que ser definido con otros, ¿no? Con otros. Si no, lo que a mí se me ocurre no es definido con otros. Spinoza dice algo muy interesante, dice, cuanto más se juntan los cuerpos, al aumentar esa relación entre los cuerpos, aumenta nuestra percepción. Y la percepción es, para Spinoza, esa facultad de discernimiento, pero con otros. Y yo también en ese sentido quería decir que si estas clases fueron dadas y si este libro es posible, es porque todo esto lo trabajamos con otros, además de trabajarlo con Spinoza, tomado también como uno de los otros, pero lo trabajamos con otros, muchos de los cuales están por acá en los rectángulos de las pantallitas. Fue posible por eso, porque es con otros. Entonces, no sé si contesto las preguntas. La última pregunta eh, bueno, mejor la otra la contestás vos porque estaba por ahí más dirigida a vos y Paulina, muchas gracias. en relación a De la Paulina, democracia. sí, de Paulina, sí. Nada, la democracia, claro, porque, pero está bien, esto hay que entenderlo. Si yo llego, bueno, terminó, acá llegamos a la democracia. Y ahí, por supuesto, cualquiera puede tomar otra vez el poder y hay dominio. Por eso dice Spinoza que la democracia no se llega nunca. Porque permanentemente es un proceso a realizar. Claro, trabajoso, ¿no? Ya sé, es más fácil decir, bueno, llegamos y votamos, ya está. No, no es así. No es esa la democracia de Spinoza. No es una democracia representativa. Y esto es complicado. Lo digo así en términos de Spinoza, pero quiero decir, es una democracia en la cual hay permanentemente que producir consenso. Permanente. La democracia es un proceso permanente, como todos los procesos, ¿no? No paran, no paran. Son Yo creo que, a ver si entiendo bien, María Laura, como si vos a través de Spinoza le dieras como punto, no sé, como eje fundamental el movimiento, porque lo el que vos movimiento. estás diciendo Exacto, es que nada termina en ese sentido expulsión de vida, porque exacto. no se puede llegar a cero siempre. Ahora, en la pulsión de vida hay potencia y despotencia, digamos, y hay
fuerzas No, entre... despotencia no hay disminución de la potencia, hay Bueno, aumento y disminución. ok. Está bueno, perdón, no, pero no despotencia porque si no quedaríamos sin potencia y nada de lo existente. Ojo que la potencia es de todo lo existente, ¿no? No es nuestra solamente, también es de una hormiguita, es de todo lo existente. La potencia es eso, la potencia es la expresión de la naturaleza en los distintos modos de existencia. Nosotros estamos Hay incluidos. que Con hay esa disminución, pero no despotencia. Tengo que cambiar el libro. nunca, 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 nunca. Hay disminución de la potencia y aumento de la potencia en una relación diferencial, va a decir Deleuze, ¿no? En una relación de diferencia, entre más potencia y menos potencia. Hay momentos en que por cualquier circunstancia estamos y nos sentimos casi sin potencia, casi, pero jamás es impotencia. Por eso decía, aunque me quiera morir, es un efecto de mi potencia, porque tengo que tener mucha fuerza para poder hacer ese acto. ¿Mm? Bueno, Bueno, no sé, Pablo, Re- rápido, porque Retomo dos o tres cositas hermosas. Primero, el comentario que aparecía de Alberto Caeiro, del heterónimo de ese Pessoa, es fantástico. Pessoa, que es mi heterónimo favorito, Alberto Caeiro, y leo varios de ellos. Y tanto Alberto Caeiro como Spinoza se nutren en la filosofía epicúrea. Son epicúreos, los dos. Son episodios. Alberto Caeiro tiene una profunda lectura de la filosofía griega antigua, pero de esta filosofía que se llamó hedonismo epicúreo, ¿no? Que no tiene nada que ver con nuestro imaginario del hedonismo moderno. Todo eso está contado en el libro, también en mis clases. En una de las clases de María Laura y en una de las mías hablamos sobre Epicuro. Epicúreos, sí. Y entonces está bueno leerlo a Caeiro, porque la verdad es que Caeiro, uno lo lee y realmente siente que ahí hay una poesía muy espinosista, ¿no? A comienzo del siglo XX, muy hermosa. Después lo de Paulina, que traía esta noción de Butler, que es la democracia tiene una Ajá, deuda, y yo pensaba en la democracia tiene una deuda por todo esto que está diciendo María Laura, porque se pensó claro. como representativa, y tiene una deuda, en términos de Butler, una deuda con la diversidad que Spinoza llamaba multitud. Multitud, claro. Diversidad, no estamos diciendo diversidad LGBT, estamos diciendo la diversidad realmente existente de la naturaleza. Cuando nosotros pensamos en términos de multitud de Spinoza, lo que nos encontramos ahí es que Spinoza la define como la reunión de los muchos que se mantienen en tanto que tales. O sea, que se mantienen siendo muchos, que no se aunan en una identidad de pueblo, que no se aunan en una única identidad. Eso es la multitud para Spinoza. La Es heterogénea, ¿no? Es heterogénea. Y con definición. esta heterogeneidad es la que hay que trabajar. Por eso no hay nunca uno en esa lógica de la multiplicidad spinociana que después va a ser tomada por Deleuze Guattari, ¿no? Como Pero lógica de la multiplicidad. por eso también fracasa nuestro modelo de democracia moderna, porque está No, construido sobre el concepto de pueblo. El pueblo es una identidad unificada. Fíjense los quilombos de xenofobia que hay ahora en absolutamente todos los estados mundiales, ¿no? El nivel de efecto xenofobia de eso. en Latinoamérica, en Europa, tienen que ver con que se pensó un sistema político sobre la base de la noción de De nuevo. pueblo, que no era el proyecto de Spinoza. Y después, por retomar algo de Rubén, muy chiquitito, y ya le doy la palabra a Carlos y a Nélida, que me gusta mucho, es pensar que, claro, Spinoza nos habla del monismo de la potencia, ¿no? Una única potencia porque es una única naturaleza que se expresa de infinitos modos, dice Spinoza, lo que no quiere Ujú, decir que al interior de esas realidades de los modos no haya lo que él dice modos de vida inadecuados, que es lo que nosotros con Freud podríamos llamar pulsión de muerte, pero no está por fuera de esa única potencia que es la naturaleza. Son modos de vida inadecuados, dice él. Somos ujú, realmente muy capaces, podríamos decir, de lo mejor y de lo peor. Somos muy capaces de producir modos de vida potentes y somos muy capaces de producir modos de vida inadecuados, ¿no? Que destruyen las relaciones necesarias para nuestro propio modo de existencia. O sea, fíjense que en esa estamos. Eso, Freud lo llama pulsión de muerte. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Lo que pasa es que la vuelta que tiene Spinoza para pensar esto, o lo que nos permite pensar después de Freud, Spinoza, es que no hay dualismo de la pulsión.
Es la fuerza, Exacto. son las fuerzas de la naturaleza. Y algunas de esas fuerzas a veces nos toman mal en una curva, nos agarran mal en una curva y nos armamos unos modos de vida tremendamente inadecuados. Y dice Deleuze, porque esto lo dice Deleuze, vivimos a los golpes, ¿no? Somos capaces de vivir en el puro modo del tanteo, sin armarnos un modo de vida potente, que sería esas vidas un poco tomadas por lo que el psicoanálisis ha llamado la pulsión de muerte. No es que Spinoza no ve eso, lo analiza, hace un análisis de las pasiones muy riguroso en la ética. Lo que pasa es que, bueno, tiene otro aparato conceptual para pensarlo. Ni siquiera digo que sea mejor, ¿eh? Digo, Freud le da su vuelta, él necesita pensar lo que él necesita pensar, después vemos hasta qué punto nos puede servir continuar eso o releer a Freud con Spinoza a partir de esta concepción de los modos de vida inadecuados en los que quedamos atrapados y en los que insistimos, porque somos tan capaces de insistir en la potencia de vida, Como existir o en la capaces de hipotetización. insistir, la famosa compulsión a la repetición. Está en los textos de Spinoza, ¿no? Está en los textos de Yo Spinoza. acabo de proponer el próximo libro. Se llama Ay, Releer por a favor, Freud con deja Spinoza. descansar. María Laura y Pablo saben que yo soy insistente, pero Ya la verdad sabemos. que haría falta. Y yo creo que en parte está, María Laura, vos ya lo fuiste haciendo. A mí me parece que la pregunta de Rubén es muy importante, y está buena la respuesta de Pablo, porque de alguna manera no desestima una teoría u otra, sino que la complejiza y me parece que es interesante y que lo necesitamos releer, así como hay relecturas diversas, me parece que releer a Freud desde esta perspectiva spinociana es interesante. Es una deuda que tenemos. Así que no sé, por ahí dentro de 3 4 años, pero capaz que tenemos otro libro. Bueno, está Carlos y Nélida. Carlos. Espera, Carlos, desmuteate, pero antes de que hables, Carlos, quiero decir, porque algunos están yendo, en el chat está el link para comprar la preventa. Preventa quiere decir que el libro todavía no está en papel porque la imprenta no lo terminó, pero se puede comprar con descuento y durante noviembre se lo va a enviar. Por las dudas, además del link, digo, si ustedes se meten en www.ediciones Conjunto, que es la página, con eso ya está claro, ahí entran y está todo. Así que por las dudas, para los que se van yendo, que sepan cómo es. Dale, Carlos. No, lo que decía es que me parecía maravilloso y conmovedor relato sobre el amor, digamos, en la clínica del psicoanálisis vincular, como para pensar que es un motivo de la cura, ¿no? Pero no el amor romántico, no me refiero a eso. Por otro lado, pensaba que Spinoza pone por delante la ética antes que la ontología, y Levinas hace lo mismo. O sea, Levinas creo que es otro espinociano de alguna forma, ¿no? Algo así. Y respecto a la pulsión de muerte, bueno, cuando Freud largó esto, muchos psicoanalistas no estuvieron de acuerdo, entre ellos Ernest Jones, que era el biógrafo principal Ujú. de Freud, que no estaba de acuerdo con esta idea, y digamos, pero hay que pensar acerca de lo siniestro, ¿no? Yo creo que lo siniestro enfoca este tema entre lo que sería la pulsión de muerte, lo inadecuado, como está planteado de distintas maneras, pero creo que el problema es caer en un binarismo, ¿no? Como están planteando acerca de las dos pulsiones. El otro tema es que cuando él habla de pasiones tristes, da tres ejemplos que son el sacerdote, el tirano y el esclavo, ¿no? Ujú. Como representante de las pasiones tristes. Ahora, yo tengo una duda, porque cuando habla de pasiones tristes, Spinoza pone la esperanza, y últimamente salió un libro de Churkán donde justamente pone la esperanza desde el lugar contrario, es decir, lo pone como un atributo positivo. Entonces quería consultarles a ustedes qué pensaban sobre esa diferencia que establece, Me encanta a mí que eso. hay entre Spinoza y Churkán, ¿no? A eso me refería. Pero les agradezco mucho, me han hecho pensar mucho en mi clínica, en mi práctica, todas estas ideas
de cómo utilizar las versiones de Spinoza en el psicoanálisis vincular. Tal Así que cual. les estoy muy agradecido. Bueno, Nélida, desmuteate, ahí va. Sí, sí. Bueno, quiero sobre todo agradecerles a dos personas tan queridas para mí, maestros como para mí son todos maestros los que provocan pensamiento y ustedes son para mí representativos de eso, ¿no? Y agradecer la presentación que me pareció realmente un lujo, y me quedaría 2 horas más escuchándolos. Pero una cosa muy simple, muy no sé cómo llamarla, que no es eh, tan profunda como la que vienen trabajando, pero quería, en relación a esto de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, me surgió de repente acordarme de Tute, el querido Tute, un genio, para mi modo de ver, al que amo profundamente. Y que por ahí, no sé si leyeron, que escribió cuando cumplió 50 años una crónica para su muerte, ¿no? Para pensar su muerte. No sé si se llama exactamente así, pero tiene que ver con un ensayo relacionado con eso. Y él, lo estuve escuchando también en una entrevista, y hace alusión a que el motor de la vida no es solo el amor, sino la muerte. Y me pareció muy Somos interesante su finitos. planteamiento. ¿Cómo? Perdón, no te No, escuché. porque somos finitos, es por eso, ¿no? Por Claro, la finitud pero que por la trabaja finitud, Spinoza. claro, y Claro, por la manera de manejar la temporalidad, ¿no? Porque manejamos claro, la temporalidad en función de eso. Bueno, la voy a muerte. aprovechar a hacerlo ahora. Bueno, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando en realidad no lo tenemos presente, pero estamos todo el tiempo impulsados y lo toma como motor. Me pareció muy interesante como otro modo de pensarlo, ¿no? Además de esto de lo inadecuado y de todo lo que pasa lo que pasó con Freud y todo lo controvertido que pueden ser los conceptos y todo lo que da para desarrollarlo. No, nada más que quería hacer esa acotación y agradecerles nuevamente, escucharlos, leerlos y leeré también. Un Bueno, abrazo. gracias, Necesitamos Nélida. otro. Antes de darle la palabra a Pablo y a María Laura para que hagan un cierre, sé que Mirta Kleinborn me pidió 2 minutos para anunciar una actividad que va a haber la semana que viene. ¿Querés decir, Mirta? Dale, gracias. Sí, quería invitarlos a la próxima actividad de la Comisión de Cultura, que es el viernes que viene en este mismo horario, que es sobre subrogación de vientres, y lo ético, lo legal y lo identitario. Y vamos a tener 3 invitados: eh, Paula Puebla, que es escritora y periodista, a partir de la cual surgió esta actividad por un libro que ella escribió que se llama El cuerpo es quien recuerda, que si lo pueden leer estaría muy bueno, es muy interesante, habla sobre la subrogación de vientres en forma de novela. Viene ella como invitada, viene Gustavo Pisauri, que es un abogado que está interiorizado en el tema de la fertilización asistida y la subrogación de vientres, y nuestra compañera Gloria Barros desde el punto de vista psicoanalítico. Así que bueno, están todos invitados, ojalá les interese y puedan estar aquí. Gracias, 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 Mirta. Susana. Bueno, es parte de la multiplicidad, chicos, esta Ujú. temática. Bueno, María Laura, ¿querés hablar Pablo y después cierra María Laura? Dale. Y digo dos cositas, así le dejo cerrar a María Laura. El tema de, me quedé, por supuesto, cuando lo trajo Rubén también a Dante, me quedé pensando en eso, que ahora lo vuelve a traer Carlos, ¿no? El famoso dintel de la puerta del infierno que nos anuncia, deje aquí antes de entrar toda esperanza, ¿no? Deje aquí antes de entrar toda esperanza, y es, bueno, entrar en la vida es entrar en ese infierno que él nos describe ahí, y me parece muy interesante. Yo creo que es muy, por ahí yo soy un poco fan de Spinoza, me reconozco que eso por ahí no ayuda a pensar ser fan, ¿no? Pero a mí me encanta cuando Spinoza dice que la esperanza no es otra cosa, no es otra cosa más que una forma del temor, ¿no? Claramente que ahí se distancia de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han también puede tomar cosas y dejarlas y hacer lo que él quiera, por supuesto, ¿no? Claro, eso es muy Eh, culposo. pero me parece que lo interesante de el perder toda esperanza, el dejar toda esperanza antes de entrar, tiene que ver con encontrarse con lo que hay y con lo que se puede hacer.
mientras que la esperanza suele tener un sesgo de espera y de pasividad, ¿no? De espera en un Eso. trasmundo, va a decir Nietzsche, que es la esperanza siempre implica un trasmundo, algo que está más allá de este mundo. Y pasan cosas muy interesantes cuando uno deja de tener esperanza. Suena fuerte, pero es muy hermoso dejar de tener esperanza si uno lo experimenta en el cuerpo, porque dejar de tener esperanza puede implicar una cosa media melancólica, pero muchas veces implica una cosa muy activa, de activación de la vida, ¿no? Y por esa línea vamos cuando leemos El abandono de la esperanza en Spinoza. Por supuesto que es para debatir, que da para un montón, que es re polémico. De hecho, Nietzsche y Deleuze rescatan la idea de que hay que abandonar toda esperanza y hay que crear una nueva fe. Miren la palabra que usan. Crear una nueva fe, una fe en el cuerpo, dicen. Y es polémico, porque digo, las dos palabras nos suenan tremendamente religiosas, tanto esperanza como fe. Pero Nietzsche y Deleuze dicen necesitamos una fe en el cuerpo. Nietzsche dice una fe o una ética es lo mismo que haga estallar, ¿no? Una semilla que haga estallar el asfalto, una semilla de vida que haga estallar el asfalto. Es una imagen tremendamente poética de Deleuze. Pero Después no me digan que no hay otro libro. Bueno, Ya María está, Laura. Ana. Para un Ana, poquito. a mí me encanta la idea de Spinoza cuando dice que no hay esperanza. ¿Cómo la toma él? Porque él toma la idea de esperanza como esperar pasivamente algo, o sea, en contra del actuar. Y como Spinoza es una filosofía de la acción en el sentido de esta potencia de actuar, si yo espero pasivamente que alguien me salve, no hago nada. Bueno, en ese sentido es muy interesante pensar de dejar esa esperanza y tal vez pensar en múltiples significaciones de este término, pero fundamentalmente es dejar de pensar que alguien nos va a salvar, no nos va a salvar nadie, nos vamos a salvar nosotros viviendo la situación que nos toca vivir, como decía recién Pablo. Entonces, eso me parece muy interesante, repensar esto, ¿no? No se puede decir en un minuto, pero repensarlo, no como posición pasiva. Y hay una cosa que quiero, digamos, cerrar con esto, que quiero agradecerle a la editorial y a Martín, que junto con Susana en realidad han Y insistido tanto, Matías. pero a Matías, perdón, sí, a Matías porque sin ellos no hubiéramos hecho el libro, ¿no? Por la insistencia. Entonces, esto también me parece que es espinociana, la insistencia sería espinociana, porque en realidad Gracias, María Laura. porque Spinoza insiste en la exactamente. vida, ¿no? Spinoza insiste en la vida, e insistir en la vida para Spinoza es insistir en la creación. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a la PPG por el espacio, muchas gracias a todos los que han estado presentes y nos han acompañado. Patricio, ¿te puedo pedir que pongas compartir pantalla lo de la preventa? Y bueno, y mientras agradezco un montón. Sé que la insistencia a veces sirve, a veces no, pero A veces igual no, sí. agradezco la manera de pensarlo tuyo, María Laura. Y bueno, y María Laura y Pablo son dos personas muy queribles y muy comprometidas. Y este libro representa eso, el compromiso con la vida. Y necesitamos mucho de eso hoy. Y la verdad es que Ujú. estamos muy contentos de haber podido hacer este logro. Escribir hoy, como últimamente fuimos diciendo en las distintas presentaciones de libros que tuvimos, es la manera nuestra de resistir a tanto dolor y encontrar una herramienta para dar cuenta de lo que pensamos y para seguir pensando, porque lo peor que nos puede pasar es no seguir pensando y pensar con otros, ¿no? Así que, bueno, mil gracias a todos los que vinieron. Acá está el libro, los que quieran, y seguramente en marzo haremos una presentación en serio oficial, pero esta es la mejor presentación que pudimos hacer. Así que bueno, beso grande y los vemos la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Chau, Muchas gracias. chau. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chao. Muchas Chao. gracias.